qué tiene y igual ahorita me voy a conectar por la computadora. Ya, gracias, Flavia Pero Gabriela. de todas maneras, Lick, igual voy a estar participando en la clase para que no piense que no estoy aquí activo. Sí, 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 pero no sé si recuerda que ahí José nos había pedido, ¿no? Que estemos todos con cámara. Entonces, por eso les estaba solicitando, ¿no? Si no, yo no me haría problema. Flavia, Buenas noches, Flavia profesora. Gabriela. Gabriel, sí, presente. Gabriel, gracias. Lía Ríos. Present. Lía está, ¿no? Sí, Lía está. Sí. Elga Patricia. Elga. Elvia Alejandra. Tampoco está. Reina Maribel. Presente, Licen. Soy yo. Sí, sí, gracias. Daniela Alejandra. Listen, buenas noches. Estoy ¿Cómo está? manejando. Ya, gracias, no se preocupe. Indira Balbina. Presente, Licen. Sigo en el trabajo. Ah, uy, qué grave. Ya, listo, gracias. Presente, presente. Buenas noches a todos. Bueno, continuaremos donde nos habíamos quedado para poder cerrar este tema de... Dicen, disculpe, Claudia le habla. Presente, va a disculpar, me atrasé, estoy trabajando, entregando unos productos, pero ya estoy en línea. Ah, ya, gracias. Presente. Tomo nota. Gracias. Gracias. Mucho cuidado con el vehículo al manejar, que no se caiga. Sí. Gracias, voy a tener cuidado. Sí. Licenciado, buenas Licen. noches. Yo aún sigo en el trabajo, mil disculpas. ¿Cámara puede activar, Telma? Estoy, como le digo, en el trabajo. Estoy utilizando la computadora de mi trabajo. Ya, bueno, está bien. Licen, buenas Sí, noches. buenas noches. Le habla Beatriz Isabel Espinosa. Ah, ya, perfecto. Por Beatriz. favor, anóteme. Elga Patricia y Alejandra Rocha no están, ¿no? Las únicas. Ya iremos continuando con nuestro avance. Y antes de entrar al tema, ¿han podido revisar la lectura? La lectura número 1, que era la evolución de las técnicas de valoración de puestos de trabajo. ¿Se acuerdan que dijimos que hoy día vamos a hacer comentarios, vamos a poder analizar la lectura? ¿Alguien que leyó? Licen, Alejandra dice que está en sala, porque no puede conversar, creo, no puede hablar para su asistencia. Alejandra está en sala, me dijo, Chat, ¿no? sí, en chat. Ya. Ya, de todas maneras, revisemos por favor la lectura número 1, que es evolución de técnicas de valoración de puestos, y vamos a hacer un análisis para este día viernes, como última clase, donde lo que sí me gustaría conocer es su opinión, sus comentarios, sobre qué les parece la lectura, cómo podría apoyarnos, ¿no? en el análisis de este tema. Ya para el día viernes, por favor, vayamos leyendo la lectura 1 y también la lectura 2, que es
No sé si han visto también en la plataforma. ¿Han podido revisar? Sí, No, recomendaciones licenciado. para el análisis de puestos de trabajo, ¿no, licenciado? Sí, recomendaciones para el análisis de puestos. Entonces, revisaremos estas dos lecturas para este viernes. Así que vamos a hacer un análisis y vamos a también proponer recomendaciones alternativas. Vamos a poder dar algunas ideas, obviamente con base a su experiencia y a todo lo que estamos revisando en el módulo. ¿Ya? Entonces, para este viernes no se olviden. También el tema de los 3 cargos que habíamos hablado. ¿Han podido encontrar esa información? Me gustaría que identifiquemos 3 cargos en una empresa, los analicemos y hagamos su correspondiente valoración. Y eso lo vamos a hacer por grupos. ¿Algún grupo que ya haya avanzado en este tema? A ver, David, su grupo. Aún no, licenciado, estamos buscando de qué entidad vamos a trabajarlo, porque hay compañeros que están trabajando en entidad pública y privada, entonces lo vamos a analizar. Obviamente, por la facilidad en el acceso a la información, podría ser obviamente de sus empresas, ¿no? De las empresas en las que están trabajando. Más aún, ¿no? Hay gente que está trabajando en recursos humanos, entonces va a tener mayor acceso a la información. ¿Ya? Entonces, ustedes todavía no tienen los datos, no tienen la información de esos 3 puestos. El grupo de Soledad. Licenciado, oh no. ¿Me escuchas, Soledad? Sí, licenciado, aún no estamos realizando el trabajo. Ya, ¿están averiguando entonces? Licenciado, bueno, por parte mía, no, como dices, según la experiencia que se tiene, vamos a ir viendo o teniendo acceso a la información. En mi caso no estoy trabajando, tampoco he estado en recursos humanos y no supongo que vamos a ir viendo entre las compañeras en qué empresa podríamos ir trabajando. Eso es lo. Sí, en alguna empresa de ustedes, ¿no? Puede ser de Flavia, Lía o Maribel también puede ser, ¿no? Su empresa. Sí, licenciada, ya vamos a ir coordinando. Ya, después Ingrid Mariela. Aquí, licenciado, todavía no nos hemos puesto de acuerdo con los compañeros y yo creo que sí hablaría esta noche para quedar ya bien este tema. Ya, no tienen todavía entonces la información, ¿no? Sobre los 3 cargos. No todavía, licenciado. Ya, el grupo de Diego. ¿O qué es el mismo grupo? Es el mismo grupo, ¿no? Es el mismo grupo. Reina Maribel, su grupo. Listen, ¿me escucha? Sí, sí. Maribel. También, ¿no? También están en búsqueda, ¿no? De información. Sí, listen. Para este viernes, para que la aplicación práctica de nuestro ejercicio también nos sea de utilidad, ¿no? Entonces, busquemos esos datos. Ok, listen, gracias. Entonces, vayámonos a donde nos habíamos quedado. ¿Dónde estábamos viendo el establecimiento de niveles de remuneración? Entonces, acá, ¿qué es lo primero que deberíamos considerar según esta secuencia de pasos, ¿no? Que se sugiere? Primero, deberíamos realizar las encuestas salariales. Obviamente, como para ese cometido, habíamos dicho que hay empresas que pueden realizar esos estudios. ¿Y por qué a nosotros nos interesaría
analizar el mercado, porque nos interesaría conocer lo que está sucediendo en el mercado. ¿Por qué? Se dice que aproximadamente un 30% a 40% se hace la definición de los sueldos a través del mercado, ¿no? Pues el mercado es una fuente realmente muy importante cuando nosotros queremos averiguar el tema salarial. Algunas veces, no sé si han visto, que cuando se hace el análisis de salarios, entonces se mira al competidor directo, ¿no? Quien está a la par en el mercado. También podemos decir que cuando se hace estas encuestas salariales, lo que queremos nosotros es valorar el puesto de trabajo en función a lo que ellos también están valorando. Porque no nos olvidemos que de acuerdo a la valoración que están haciendo en sus empresas, esa valoración también es reflejada en el salario que están ofreciendo. Obviamente en las empresas que sí hacen y sí aplican los métodos de valoración. Entonces es importante que podamos mirar el mercado. Como segundo paso, determinamos el valor de cada puesto. ¿Cómo determinamos el valor de cada puesto? A través de la aplicación de estos métodos, que los vamos a realizar en el siguiente capítulo. Ahí nosotros nos vamos a concentrar más en obtener un valor relativo, porque va a ser propio de nuestra empresa, el cual va a ser comparado con el valor absoluto que lo estamos viendo en el paso 1. Es decir, al momento de hacer las encuestas salariales, estamos obteniendo el valor absoluto del cargo, el cual va a ser comparado con este valor relativo después de aplicar nuestros métodos de valoración de puestos. Entonces, queremos hacer una comparación formal. Nosotros queremos aplicar un método sistemático para empezar a comprender la importancia de cada puesto de trabajo. Pero para esto, obviamente, como ustedes saben, también necesitamos el apoyo, ¿no?, de toda la organización, necesitamos el apoyo de los empleados, necesitamos el apoyo de especialistas, técnicos, que podamos diseñar un programa de capacitación para nuestros analistas de puestos, y así todo este proyecto pueda ser aplicado de una manera eficiente y además sea efectivo, ¿no?, que nos proporcione realmente el valor de cada puesto. Paso 3. Clasificamos los puestos en grados de remuneración. Para esto, a ver, les voy a compartir una diapositiva. Para esto les estoy compartiendo esta diapositiva que por ejemplo, podríamos tener personal de apoyo. ¿Se está pudiendo ver mi pantalla? Sí, Licen. Sí, Licen. Gracias. Entonces, acá en este cuadro, como ustedes pueden ver, tenemos personal de apoyo A, personal de apoyo B, tenemos el C y el D, con sus respectivos puntajes que han sido productos de la aplicación de un método, ¿no? Vamos a aplicar un método y a partir de ese método vamos a obtener esos puntajes de 20, 40, 80, 60. Y con el respectivo cargo, actualmente se podrían tener esos niveles salariales, ¿no? 2.200 para el personal de apoyo A, 2.800 para el B, 4.500 para el C y 5.000 para el D. Entonces acá, cuando nosotros decimos que vamos a clasificar los puestos en grados de remuneración, entonces lo que queremos hacer es agrupar los puestos en grados con la misma dificultad e importancia de acuerdo a la valoración que le hemos asignado. Por ejemplo, podríamos decir que aquellos puntajes que estén entre 1 y 20 van a pertenecer al primer nivel de valoración, es decir, al primer grado de remuneración. ¿Ya? Después podríamos decir que de 21 a 40
va a ser el segundo grado de remuneración. Desde 41 a 60 vamos a tener un tercer grado de remuneración y de 61 a 80 vamos a tener un cuarto grado de remuneración. Entonces, esto lo podríamos aplicar hacia toda la planilla salarial que podemos tener en la organización, así como también podríamos aplicar a todos los cargos existentes en una empresa. Obviamente vamos a tener muchos más cargos y vamos a tener una dispersión en cuanto a el tema salarial, porque podemos encontrarnos con cargos que puedan tener un puntaje de, como en ese caso, ¿no? De 80, les estamos pagando 4.500, pero hay cargos que tienen, como en este caso, una valoración de 60, es decir, una valoración menor, y se les está pagando más. Entonces, obviamente se va a presentar esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que ir al paso 4, donde vamos a asignar valores mediante las curvas salariales. Entonces, acá ya tenemos que crear nuestra curva salarial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es con estos datos, ¿no? Los datos que están en el ejemplo. Tenemos los puntajes y tenemos los sueldos. Haciendo una gráfica de esos 4 puestos de trabajo, podríamos decir y podríamos identificar lo siguiente. Acá podríamos decir que tenemos podríamos tener la valoración para el puesto A, para el personal de apoyo A, para el personal de apoyo B, podríamos tener para el personal de apoyo C, y tendríamos para el personal de apoyo D. Y ahí también podríamos tener esta gráfica, ¿no? Esa gráfica en rojo sobre la remuneración. Como pueden ver, ahí al momento de poder hacer una representación gráfica de los valores y de los salarios que se están presentando en un determinado momento en la organización, podríamos encontrar ya algunos datos de análisis que nos permitan realmente tomar decisiones, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que hay cargos que tienen una valoración menor, pero tienen una remuneración más alta, ¿no? Como en el caso del como en el primer caso, ¿no? En el caso del personal A. Entonces, ¿qué tendríamos qué decisión podríamos tomar en ese caso? ¿Ves ahí, licenciado, una nivelación? Una nivelación que implicaría costos, ¿no? Ya, pero una nivelación ¿en qué sentido? Porque estamos diciendo que el personal A tiene más bien una valoración más baja que la remuneración que está percibiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una curva salarial o una recta salarial, lo que vamos a hacer es, a ver, ahorita vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es crear una recta, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ahí lo que queremos hacer es minimizar la dispersión entre sueldos y puntajes. Entonces, acá ya se podría tomar decisiones como, por ejemplo, bajarle el sueldo, ¿no? En el caso del personal de apoyo B, también podríamos decir eso, ¿no? Porque la valoración que se está obteniendo en este momento es menor a la remuneración que se está percibiendo en la organización. Para el personal de apoyo C, ¿qué decisión podríamos tomar? A ver, José. Yo creo que ahí se puede tomar la decisión de mantenerlo, ¿no? ¿Por qué mantenerlo?
porque si más bien estamos viendo que estamos subvalorando el puesto de trabajo, ¿no? Le estamos pagando menos de lo que realmente debería obtener ese puesto de trabajo. Claro, no, yo decía, analizando el tema de la remuneración, se podría mantener en el tema de que sean equitativos los salarios, ¿no? Pero teóricamente, pero para el teóricamente, personal de apoyo, sí. claro, si todos son personal de apoyo, podría ser de una manera equitativa mantener, porque ya los otros están por... Ya, pero lo que sucede es que la valoración es más alta que la remuneración que está percibiendo. Entonces, por gestión, es decir, por tratar de que nuestro programa de compensaciones sea más acorde y además pueda generar satisfacción en el empleado, es que esta valoración debería estar a la par de pues de la valoración del puesto de trabajo, es decir, de acuerdo a la par a la remuneración que está recibiendo. Entonces, sería importante que acá nosotros más bien analicemos un incremento, ¿no?, del salario que está percibiendo. Y acá nosotros también podamos analizar una disminución en el salario. Como habíamos dicho en la anterior sesión, ¿podemos hacer una disminución en el salario? A ver, David, ¿me escucha? Sí, Lice. Hola, Lice. Claro, pero es un poco complicado si bueno, legalmente es despido indirecto, ¿verdad? Pero también se había indicado que si se llega a un acuerdo entre partes, podría haber una reducción en el salario. Así es. Podríamos decir que es una figura de despido indirecto, pero acá lo que nosotros podríamos también hacer es el tema del compromiso que puede existir entre ambas partes, porque ahí no estamos forzándolo al empleado a que acepte esta disminución salarial, sino más bien a través de ese compromiso la persona se estaría sujetando a las nuevas condiciones laborales, y en caso de que no acepte, obviamente se debería proceder con la cancelación de los beneficios correspondientes. Entonces, no estamos en ningún momento forzándole al empleado a que pueda aceptar esta nueva condición, obviamente que escapó de sus manos, ¿no? Así es, Luis. No, entonces, ahí lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de hacer estos ajustes para que podamos empezar a motivar a las personas, lograr que las personas estén satisfechas en su fuente laboral, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante cuando nosotros estemos viendo, ¿no?, este tema salarial, ¿no? Aló, Liz, en una consulta. Por ejemplo, para hacer esto, ¿esto se podría hacer para los casos que son relativamente nuevos o también para el personal antiguo? No, es para todos. Porque da el caso de que, por ejemplo, una persona antigua, sí, que puede estar 20 años o 15 años en la institución, que ha debido empezar con 500 pesos, digamos, al inicio, pero por los incrementos salariales, el bono de antigüedad, llega a ganar a veces incluso más que, digamos, que el contador y esta persona sea el chofer, digamos. Entonces, en esos casos, ¿cómo se podría proceder? Como les decía, obviamente, en este caso, obviamente, si es una persona que ya ha estado bastante tiempo en la empresa, por la antigüedad, está teniendo un salario mucho mayor al que podría obtener una persona que recién ha entrado. Entonces, lo que podríamos hacer es mantenemos la misma condición, hacemos el ajuste, planteamos la disminución salarial, pero para eso cortamos nuestra relación laboral. Entonces, lo que se hace es cancelar los beneficios sociales, obviamente se les reconoce todos aquellos aspectos como las vacaciones, vemos el tema de su indemnización,
Es decir, todos aquellos pagos que le corresponderían por ley para que pueda nuevamente como reingresar a la empresa, ¿no? Bajo una nueva situación laboral, donde ahí recién vamos a poder informar el tema salarial, porque sí se va a presentar esa situación. Siempre vamos a tener cargos que debido a la antigüedad de los funcionarios están teniendo salarios muy altos. Entonces, lo que sí se podría hacer es el tema del ajuste, nuevamente dándoles una nueva condición laboral a todos los empleados, ¿no? Entonces, esa es una figura que sí se la puede manejar para poder hacer estos ajustes, ¿no? Disculpe, licenciado, ¿y es correcto hacer eso? Es una pregunta... En mi punto de vista, yo no lo veo correcto. No, claro, obviamente puede ser una figura tal vez no ética, pero sí es una figura para una adecuada gestión de recursos humanos que nos permita tratar el tema de la motivación, tratar el tema de la satisfacción del personal. Y se hace, ¿no? Y se hace. No sé si han visto alguna vez que hay gente que rescinde su contrato laboral, hacen el pago de todos los beneficios y lo vuelven a reingresar, ¿no? Obviamente bajo otra figura, ¿no? Ya empezaría nuevamente en la organización. Porque no se olviden que tener personal que ya está mucho tiempo en la organización también implica un costo muy alto, ¿no? Incluso hay algunas formas de gestión o algunos comentarios de algunas personas que hablan de que no es muy adecuado y no es óptimo tener gente muy antigua en la empresa, ¿no? Sino nuevamente tratar este tema salarial y hacer los ajustes correspondientes. Por ejemplo, Licen ahí acotando a lo que habla de la experiencia, ¿no? Que en un trabajo que tuve de una empresa de limpieza, tenían el caso de que tenían operadoras de limpieza que, como dice, ¿no? Te llevaban 10 años ya, y tener un sueldo básico, más los incrementos y más el bono de antigüedad, llegaron a ganar mucho más, pues no, ganaban creo que el triple de lo que se le pagaba a una operadora. Entonces a la empresa se le hacía costoso mantener a esa persona, ya que en las licitaciones siempre manejaban con sueldos lo más bajo posible para entrar a las empresas, ¿no? Y entonces justamente en muchos casos, cuando yo ingresé a trabajar, el objetivo era negociar con estas personas para que renuncien, se les pague su liquidación y se les vuelva a contratar. Y que todos estén bajo un mismo nivel, ¿no? Porque ya no, o sea, la carga laboral de ellos era bastante para la empresa y para poder adjudicar más empresas, ¿no? Donde trabajar. Sí, como usted bien dice, el tema de la carga laboral realmente es complicada, principalmente para organizaciones pequeñas, medianas, donde realmente el peso de una planilla salarial es muy alto, ¿no? Porque ¿qué tenemos que pagar? Tenemos que pagar aportes al seguro de corto plazo, largo plazo, tenemos que pagar el tema de beneficios, bonos, primas. Entonces es un costo alto que se va agrandando, ¿no? A medida que uno va también teniendo mayor antigüedad en la empresa. Entonces es una podríamos decir, una estrategia que nos va a permitir ser más eficientes en el tema del manejo salarial, ¿no? Hacer estos ajustes. Obviamente sí va a ser, para esa persona podría ser desmotivante, porque le van a cortar la antigüedad laboral, le van a cortar el tema de su indemnización, pero el resultado de ese trabajo que se haga al momento de hacer este ajuste también va a significar que cuando nosotros podamos tener a todo el personal en la organización, también podamos bajar la insatisfacción y tengamos un mejor clima organizacional. Porque si bien la persona puede estar muy contenta con un salario alto, eso puede ser un factor que desmotive a todo el personal o a todos sus compañeros en la empresa. Entonces habría que sopesar ese punto, ¿no? ¿Qué tan importante será? Obviamente desde el punto de vista del empleado,
hacer este ajuste y también desde el punto de vista del empleador. Obviamente, como empleadores, siempre van a atender a la rebaja salarial o a tener una planilla salarial más llevadera. Tema de la escala salarial. ¿Qué es una escala salarial? Ahí nosotros, como bien sabemos, podríamos decir que es una matriz de salario, podríamos decir es un gráfico o una tabla que nos va mostrando la evolución de los salarios en el tiempo, ¿no? Cuando una persona entra a trabajar, cómo ese salario debería ir incrementándose a medida que la persona, como decíamos, va ganando antigüedad, va también adquiriendo mayor experiencia, mayor conocimiento, va teniendo mayor formación académica que pueda lograr este objetivo, ¿no? El de el fortalecimiento de su desempeño dentro de la organización. Entonces ahí nosotros vamos a tener básicamente los famosos peldaños o steps salariales, ¿no? Que ustedes también conocen. ¿Qué deberíamos considerar a la hora de elaborar y diseñar una estructura o una escala salarial acorde a lo que nosotros queremos lograr en nuestra organización? Es que primero tome en cuenta la antigüedad, el cumplimiento de objetivos, también es importante, el nivel educativo, que no nos olvidemos que cuando las personas vayan adquiriendo mayores destrezas, puedan pasar cursos sobre algunos temas específicos, pueden hacer diplomados, pueden hacer maestrías. Esto también implique que su salario, es decir, o el sueldo obtenido que está obteniendo en un momento, vaya incrementándose en un momento dado en esta escala salarial. También veamos el tema de su desempeño. Es importante que el desempeño de la persona también esté ligado al sueldo que vaya a poder incrementándose, ¿no? En la escala salarial. La valoración del puesto de trabajo también es importante para ir constantemente revisando si es que ha habido algún cambio o ha habido alguna modificación en la forma en cómo las personas cumplen, ¿no? con el trabajo asignado y cómo están logrando estos cometidos, ¿no? Ahora vamos a entrar ya al último tema, que es el tema sobre la valoración de métodos de trabajo. Si tuviéramos algún comentario, alguna consulta, también me gustaría que la podamos compartir con todos. Licen, para hacer la puntuación para esta escala salarial, o sea, ¿qué deberíamos tomar en cuenta ahí, ¿no? Para esa valoración de los puntos. Sí, vamos a ver, obviamente va a depender el método que utilicemos. Acá, por ejemplo, vamos a ver los métodos, no sé si han revisado estas diapositivas, vamos a encontrar los métodos, y obviamente ahí van a poder ustedes asignar el puntaje correspondiente. Ya, vamos a ver cuando lleguemos al método. Valoración de puestos. ¿Por qué es importante un puesto de trabajo? ¿Por qué es importante que nosotros podamos comprender realmente cuál es la implicancia de un puesto de trabajo en el área, en el departamento, o es decir, en una correspondiente gerencia, podríamos hablar en toda la empresa, podríamos hablar en el mercado? Pues deberíamos comprender cuál es la importancia del puesto de trabajo en la organización, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos realmente hacer una valoración de puestos de trabajo. ¿Cómo determinamos el valor de un puesto? Esta valoración podrá minimizar los conflictos en el tema salarial. Entonces, esta es una pregunta también que es importante analizarla.
Cuando hagamos una valoración, vamos a lograr que las personas que están con un determinado salario se sientan satisfechas, se sientan a gusto. A ver, Sharon, si me escucha, que no ha prendido su cámara. ¿Aló? Ahora sí. Sí. Licenciado, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, no, le decía, el tema de la valoración, ¿en qué medida podría ayudarnos a lograr eliminar esa insatisfacción que a veces se presenta cuando hay salarios muy por debajo del promedio o salarios muy disparejos, ¿no?, entre los compañeros en una empresa? Entonces, ¿usted cree que esta valoración podría ayudarnos en eso, en ese sentido? Claro, licenciado, en este caso ya pondríamos equidad, tal vez, ¿no?, en todos los puestos que tenemos. También evitaríamos, no sé, incluso esto podría llegar a repercutir en inconvenientes entre el mismo personal, que porque uno tiene más sueldos y no hace mucho, y hago más, no gano bien. Entonces son ya inconvenientes que vamos a tener dentro de la empresa. Entonces la valoración nos va a ayudar un montón en poder determinar esto y dar un sueldo adecuado para las personas, ¿no?, que están en cada cargo. Así es, pero si nosotros no hacemos esos ajustes que los hemos visto en un gráfico o en el anterior diapositiva cuando veíamos el tema de salarios, entonces, ¿qué tipo de beneficios nos podría proporcionar, no? Porque si no hacemos una rebaja salarial o si no hacemos una nivelación salarial, o en algunos casos no le incrementamos el sueldo a alguien, entonces de nada nos serviría poder aplicar todos estos métodos. Entonces es importante que vayamos tomando en cuenta los métodos para poder lograr este objetivo, ¿no? ¿Qué objetivos nosotros vamos a poder lograr con la valoración de puestos de trabajo? Vamos a tener el valor relativo, ¿no? Ya vamos a poder contar con un valor relativo que cuando no se aplica estos métodos de valoración, realmente no sabemos cuál es su importancia dentro de la empresa. No sabemos cuál es el impacto que podría tener ese cargo dentro de un determinado departamento. También como objetivo de la valoración de puestos de trabajo, que nos va a ayudar a tener una adecuada administración salarial. Vamos a tener una buena administración salarial que realmente remunere a las personas conforme a la exigencia que nosotros vamos a pedirles cuando ocupen un puesto de trabajo. El tema de los costos de personal, porque ya vamos a tener costos mucho más exactos sobre lo que nuestros empleados requerirían ganar con esos sueldos dentro de la organización. Nos va a ayudar al tema de la gestión de recursos humanos, porque ya va a ser más fácil que podamos integrar personal. Incluso podríamos, como decíamos en clases anteriores, podríamos empezar a atraer personal y evitar que haya una fuga de personas, que no se vayan a la competencia. También podríamos ver el tema de, como otro objetivo que nos podría servir para poder negociar frente a los sindicatos, por ejemplo, ¿no?, donde nosotros podamos presentarle un método y una forma objetiva del por qué nosotros les estamos pagando un determinado sueldo, ¿no?, que no es a libre elección y decisión de la gerencia o a simple decisión que muchas veces toman el área de recursos humanos en coordinación con la gerencia. Entonces, para evitar ese tipo de percepciones muchas veces negativas o erróneas que se van presentando en la empresa. También nos puede ayudar en el tema de la selección de personal, como decíamos, el tema de los ascensos, el tema de la capacitación, ¿no?, porque podríamos nosotros ya hacer que a través de un análisis de puestos de trabajo nosotros también podamos identificar
realmente necesidades, ¿no? Necesidades de capacitación, porque ya podríamos saber el grado de exigencia para cada puesto de trabajo. También podríamos nosotros aclarar las funciones, las responsabilidades, el objetivo y sobre todo darle un sentido de dirección al puesto de trabajo. Es decir, que el empleado al momento de asumir un determinado puesto sepa hacia dónde debe orientar sus esfuerzos para lograr los objetivos deseados. Entonces es importante que podamos aplicar esta valoración de puestos de trabajo. ¿Qué puntos deberíamos considerar? Primero, que estamos valorando el puesto, no estamos valorando a la persona. Entonces ahí cuando se recopila información, cuando nosotros estamos haciendo el trabajo de campo, cuando nosotros estamos capacitando a los analistas de puestos de trabajo, es recomendarles que no estamos evaluando a la persona, sino que queremos obtener información sobre el puesto, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo del puesto de trabajo? ¿Cuáles son los métodos o cuáles son los procedimientos que sigue para poder cumplir con su objetivo, ¿no? Entonces, queremos averiguar sobre el puesto de trabajo. El puesto es relativo, es decir, el resultado al que lleguemos va a ser relativo porque tenemos que compararlo con el mercado. De nada nos va a servir que nosotros, a partir de una adecuada valoración de puestos de trabajo, podamos decir que para un gerente de recursos humanos, el valor que se ha obtenido es un determinado puntaje que va a ser el puntaje al cual lleguen todas las empresas, lo cual sería falso. Todas las empresas van a escoger sus factores de valoración, sus factores de ponderación que van a más bien hacer que muchas veces esos cargos pueden tener un menor puntaje o pueden tener cargos con mayores puntajes. El tema de las políticas salariales, ¿no? Cuando nosotros hacemos una valoración de puestos de trabajo, esto podría dar pie a que más bien hagamos un cambio en nuestras políticas salariales. Podamos incluso solucionar problemas de justicia, el tema de la comparación que decíamos, ¿no? Cuando las personas se comparan entre ellas y analizan el sueldo que están percibiendo. ¿Qué tipo de puntos o aspectos claves deberíamos considerar cuando nosotros ya hayamos aplicado estos métodos de valoración? Los puntos claves que vamos a poder observar después de haber aplicado esta valoración de puestos de trabajo es que las personas puedan comprender y además puedan considerar al sueldo que están percibiendo como suficiente. Este es un punto muy interesante porque si nosotros logramos eso en nuestros empleados, vamos a hacer que estas personas estén satisfechas, trabajen con mucha dedicación y además estén motivadas. También con esta valoración de puestos podríamos lograr la equidad, ¿no? Que haya una equidad entre puestos de trabajo. Podamos además incluir esta valoración de puestos de trabajo al momento de establecer los niveles de remuneración. Podamos hacer planes de compensación mucho más orientados y además mucho más exquisitos en cuanto a sus componentes, ¿no? Es decir, en cuanto al componente directo, en cuanto al componente indirecto, ¿no? Deberían ser sueldos altos, deberíamos pagar sueldos altos. Sería, obviamente, desde un punto de vista del trabajador, sí, obviamente todos quisiéramos recibir sueldos altos, pero ¿será conveniente? Clarisa, ¿usted qué cree? Dicen, yo creo que tendrían que ser salarios equitativos, ¿no? Para todos. Es decir, por ejemplo, en una entidad donde yo trabajaba, había una persona que ya tenía varios años trabajando en la empresa y él ganaba casi igual que el administrador, ¿ya?
y tampoco lo podían ni despedir, no podían ni bajar su salario por el tema del año de antigüedad que él tenía. Y obviamente y incluso él ni siquiera no era tampoco ni titulado de la universidad, ya, y cuando obviamente nosotros entrábamos a trabajar teníamos sueldos mucho más bajos que esa persona, ¿no? Y obviamente nivelarnos a nosotros a lo que él estaba ganando era, y a él nunca le bajaban, digamos, el sueldo al señor, ¿no? Así que, pero sí, entramos ganando sueldos bajos y de acuerdo a los años que íbamos cumpliendo y a las metas y los objetivos que se cumplían en la organización y por los proyectos que uno los lograba, entonces sí, nuestro salario iba aumentando. Entonces, ahí en esa ONG esa era la motivación, ¿no? Que cada uno pueda tener o manejar un proyecto para que nuestros salarios aumenten, y esto variaba de acuerdo a los meses. Usted ha tocado un tema muy, muy interesante y a la vez complejo, ¿no? Que da pie a un análisis mucho más profundo. Realmente es un aspecto complejo, el tema de la inamovilidad laboral, sí, ¿no? ¿Qué hacemos ahí cuando nosotros no podemos despedir al empleado? ¿Qué podríamos hacer? Es bien complicado este tema porque son intocables algunas personas que a veces gozan, ¿no? de esa investidura, ¿no? En un determinado momento. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Es bien complejo ese tema. Yo creo, claro, es bien complejo, licenciado. Yo creo que pero ahí la empresa ya debería ir optando por realizar el desarrollo profesional del trabajador, ¿no? A medida que va creciendo, ir exigiendo o ayudando de alguna manera que se desarrolle profesionalmente, cosa que en un futuro ya pueda acceder a un cargo de mayor jerarquía, ¿no? Sí, pero esa situación obviamente es la ideal, ¿no? Pero en condiciones cuando tengamos tengamos trabajadores con buen rendimiento, cuando tenemos trabajadores realmente que tienen una actitud positiva, que quieren realmente apoyar y contribuir con los objetivos de la empresa, pero si nos encontramos frente a personas que realmente ya están aburridas del puesto de trabajo, pero solamente quieren recibir un sueldo, como había un caso que me comentaban en un banco, obviamente que no se puede decir qué banco. Entonces me comentaban que no sé si era un mensajero, no sé si era un auxiliar, pero tenía una discapacidad que hacía que esta persona fuera inamovible. Y lastimosamente la persona no cumplía con sus horarios, no alcanzaba o no cumplía con las funciones que le han asignado, pero como se le había en un momento instruido. Entonces tenía un desempeño totalmente negativo. ¿Cómo nosotros podríamos ahí, en ese caso, empezar a hacer una nivelación salarial? Es un tema bien complejo, en un caso que se puede presentar de 1 de 10, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Bien complejo, porque que podamos despedirlo, no lo podríamos hacer. Que podamos tal vez darle algunas compensaciones, algunos beneficios, posiblemente no lo acepte y continúe con esa actitud negativa. No sé si alguna vez les ha pasado eso, pero sí se ha presentado y es muy complejo. Ahí no se podría hacer nada, ¿no? Porque por más de que se negocie con la persona, si es totalmente cerrada, no quería dejar el puesto de trabajo y por lo tanto tenían que aceptarlo, ¿no? Tal cual en la organización. Ha sido un tema de mucho análisis, mucho debate que ha complicado todo este tema de la cuestión salarial. Pero dicen, en estos casos, sí, previa evaluación al personal, ¿no sería bueno llevarle a otro trabajo? Bueno, yo pienso que bajo un memorando y nomás, porque me ha tocado pasar esa situación que usted comenta. Le ha tocado. Me ha tocado pasar y justamente
el señor era, bueno, tenía discapacidad y quizás se aprovechaba de eso, ¿no? Venía borracho, la llave lo tenía en su casa, no podía despachar los materiales, era un caos, ¿no? Entonces, fruto de la evaluación, hemos tenido que cambiarlo al señor a otra área, donde quizás no sea tan importante, porque el cargo que yo lo ocupaba, bueno, era importante porque todos los días despachaba material, ¿no? Imagínense que un día no vea, como no lo ha hecho varias veces, entonces se quedaban las unidades sin materiales. Entonces esto afectaba y llamó la atención poderosamente a otras personas que hicieron la evaluación y lo sacaron pues a otro puesto, ¿no? Entonces poco como se dice, ¿no? Pero tocar el tema salarial para ese tipo de empleados no lo podríamos hacer. No. Incluso no. Cambiarle el tema de del tema de la jerarquía que pueda tener esa persona en la organización. Me imagino que ustedes lo han colocado en otro cargo de similar jerarquía, pero lo han llevado a otra área donde no ha sido tocado su nivel salarial, ni tampoco se le ha sobrecargado de otras tareas u otras funciones, ¿no? Entonces, ahí estaba, yo creo que solucionado el problema, porque la persona, si bien seguía con esa actitud negativa, lo que ustedes han logrado es que esa área estratégica puede tener a otra persona, ¿no? Pero ir más allá, poder hacer algún ajuste, lastimosamente no se podría hacer, ¿no? En el tema salarial, ¿cuánto podríamos decir o qué nivel salarial podríamos decir que es justo? ¿Qué será justo para un empleado? Es decir, ¿qué salario podría ser justo? ¿Qué deberíamos hacer? Clarisa, sí, adelante, Clarisa. No, como le comentaba, digamos, pienso que muchos también se basan en el tema del salario mínimo, ¿no? Para poder fijar sueldos. Y yo creo que en distintas empresas eso también puede variar. Por ejemplo, bueno, siempre pongo mi ejemplo, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en ONG, por ejemplo, me pagaban el salario mínimo. En ese tiempo eran bolivianos, me parece. Pero sí nos compensaban con el tema de las capacitaciones en otros departamentos, incluso fuera del país. Entonces, como que eso era como una compensación, digamos, al salario que nosotros teníamos. Entonces, eso para mí, digamos, fue muy interesante y es como que te motiva más a seguir trabajando, por más que tengas un salario mínimo en comparación de otros, ¿no? Y justamente ese es el salario emocional, ¿no? que hablábamos. Toda aquella compensación no económica, ¿no? que recibe un funcionario, lo cual hace que uno esté a gusto, lo cual hace que una persona esté feliz en su puesto de trabajo y realmente continúa trabajando con la misma predisposición, que continúa trabajando con la misma actitud, ¿no? que la ha caracterizado desde un principio. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer una valoración? ¿Por qué ahí deberíamos aplicar un método? Porque ahí vamos a poder eliminar desigualdades entre sueldos, podríamos nosotros analizar nuevos puestos de trabajo que se vayan a diseñar en la empresa, podríamos incluso ya solucionar ese tema cuando se quieren fijar salarios nuevos, ¿no? Justamente creo que hablábamos el día miércoles, cómo vamos a fijar salarios nuevos. También podríamos nosotros ya contar con un sistema formal que nos permita tener categorías de salarios. También podríamos, a través de estos métodos de valoración, empezar a trabajar sobre el clima organizacional, ¿no? Podría ayudarnos en el clima organizacional y sobre todo subir la motivación, ¿no? Eso es lo que queremos para que las personas estén ya predispuestas, ¿no? a poder lograr el objetivo que nosotros queremos tener, ¿no? O queremos
el objetivo que nosotros lo hemos diseñado, ¿no? Lo hemos definido para ese puesto de trabajo. El tema de la influencia. ¿La valoración de puestos de trabajo influirá en la gestión de recursos humanos? Sí, ¿no? Porque acá podríamos decir que tenemos toda la gestión de recursos humanos resumida en todos estas figuras, ¿no? Acá tendríamos a la integración de personal, ¿no? Donde nosotros estamos reclutando gente. También podríamos hablar del tema de los puestos de trabajo. También podríamos hablar sobre la forma en cómo nosotros vamos a retener al personal, pagándoles el sueldo oportunamente, dándoles un sueldo justo y adecuado para ese puesto de trabajo en el cual están las personas cumpliendo las determinadas funciones. También podríamos hablar sobre el tema de su crecimiento, ¿no? El crecimiento profesional que puedan tener, ¿no? A partir de una valoración de puestos, vamos a conocer el puesto de trabajo y a la vez vamos a conocer cuáles van a ser las exigencias que le va a demandar al ocupante de ese puesto de trabajo, ¿no? Y también vamos a poder nosotros hacer una evaluación, ¿no? Vamos a poder evaluar más efectivamente realmente el desempeño de nuestro empleado, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a interesar como área de gestión de recursos humanos, ¿no? El proceso, ¿cuál va a ser el proceso que vamos a seguir? Vamos a, como decíamos, buscar información, recopilar información de campo, de los puestos de trabajo. Vamos a seguir una metodología, vamos a aplicar el correspondiente análisis, porque esto tiene que ser coordinado, los resultados tienen que mostrarse a las diferentes áreas, para que las áreas también puedan darnos su punto de vista, puedan estar de acuerdo con los factores de valoración que los hemos identificado y finalmente llegar a la valoración del puesto, ¿no? Entonces eso es un pequeño proceso que vamos a seguir. El primer método que nos vamos a ver, vamos a hablar del método más sencillo y el método más básico que podríamos encontrar en esta valoración de puestos de trabajo. El método de jerarquización. ¿En qué consistirá el método de jerarquización? ¿Qué será jerarquizar los puestos de trabajo? Ahí simplemente lo que vamos a hacer es ordenar los puestos de trabajo por el grado de importancia, ¿no? Podríamos decir que si tenemos en una empresa, tenemos un gerente, por ejemplo, ¿no? Tenemos un jefe de recursos humanos, tenemos un analista de puestos de trabajo y tenemos un asistente. Entonces, aplicando este método de jerarquización, podríamos decir que va a estar el jefe, va a estar el analista y va a estar el asistente. Entonces, esa va a ser la jerarquización. Ese va a ser el método que se podría aplicar para este ejemplo que lo hemos puesto en esta clase, ¿no? Pero, ¿qué ventajas y desventajas nos va a presentar este método? Porque, como ustedes pueden ver, es un método sencillo, pero ¿podrá aplicarse a todas las empresas? Yo creo que no. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos de poder aplicar este método? Es fácil de comprender y aplicarlo en la empresa, y además es sencillo y además no nos va a implicar un costo que realmente haga que se nos dificulte, ¿no? la aplicación del método. Desventajas. ¿Cuál podría ser una desventaja de este método que es bastante rápido y fácil de aplicar? ¿Cuál será una desventaja? A ver quién nos puede ayudar. Alejandra, ¿está? ¿Ya puede activar su audio? Todavía, Mariela. Mariela, ¿está? Diego. ¿Aló, Licen? Diego, una desventaja que usted pueda observar de este método de la jerarquización.
Una tal vez sería que no podríamos identificar la jerarquía por áreas, tal vez, licenciado, porque y eso va a depender en función al método que hagamos. En todas las instituciones tenemos varias áreas, puede ser finanzas, recursos humanos, no sé, un área de proyectos o en alguna otra área. Ahí tal vez no podríamos determinar bien la jerarquización, ¿no? En el tema en el organigrama. Así es, porque además es un método a simple vista superficial. Simplemente nos estamos basando en la denominación del cargo, simplemente nos estamos basando posiblemente en el organigrama. Entonces es totalmente superficial, ¿no? Flavia, ¿alguna desventaja más que usted le encuentre al método? Bueno, lo que estaba viendo es que tal vez el tema de poder controlar, digamos, el trabajo que van realizando, porque cada uno, a pesar de que tiene jerarquización, no pueden, digamos, determinar bien cuál va a ser las funciones que van a ser asignadas y así ver cuáles van a ser los resultados que van a obtener. Entonces, ya. Bien, y también otra desventaja que podríamos decir es que cuando hay cargos con denominaciones similares, también esos cargos pueden generar confusión, ¿no? ¿Qué puesto de trabajo debería o podría ser más, que podría tener un mayor valor comparado con el otro, ¿no? Entonces, esa es otra desventaja encontrada. Y además, podríamos aplicar este método a organizaciones que tienen 1000 empleados, 500 empleados, es decir, organizaciones que tienen bastante gente. ¿Se podrá aplicar? No creo, porque en un mismo nivel jerárquico, la valoración de los puestos difiere. Bueno, entonces no podemos comparar un puesto con otro con la misma vara, entonces va a existir esa desigualdad. Y mucho peor en una organización de 1000 empleados, ¿no? Es cierto, ¿no? También no se puede aplicar. Podríamos aplicar en una organización, en una empresa unipersonal, ¿no? Donde hay 10 cargos, 6 cargos, 8 cargos, ¿no? Pero en organizaciones grandes ya no vamos a poder aplicar este método. Segundo método, que es el método de la clasificación por categorías o grados. ¿Qué es lo que deberíamos considerar para poder ordenar y tener una jerarquía en los puestos de trabajo? Ahí lo que se hace es ordenar los puestos a valorar respecto a una escala con niveles y grados ya establecidos. Por ejemplo, en este caso se han definido 3 grados. Si ustedes pueden revisar la definición de cada grado, pueden notar que a medida que vayamos avanzando en los grados, la dificultad aumenta, ¿no? Por ejemplo, decimos en el grado 1, la realización de tareas auxiliares y subalternas que no precisan de conocimientos específicos, no se manejan máquinas de oficina, salvo la canjeadora de correos, trabajo bajo estrecha supervisión, no requiere iniciativa. Incluso podríamos también definir otro tipo de grados, como que pueda tener una experiencia de 1 año de trabajo. Ya en un grado 2 podríamos aumentarle la dificultad, ¿no? Porque acá ya está bajo supervisión, por ejemplo, este caso, este enunciado. Y finalmente en el grado 3 podríamos decir que ya tiene que la persona seguir los procedimientos establecidos, se deben tener conocimientos más técnicos y específicos sobre el puesto de trabajo, y por lo tanto se va incrementando la dificultad a medida que se vayan definiendo los grados, ¿no? Entonces acá en la escala, esta escala que le hemos definido como ejemplo, hemos tomado simplemente 3 grados, debería considerar, por ejemplo, el tema de la complejidad del puesto de trabajo, el tema de la formación, el tema de la experiencia que pueda tener la persona
para este determinado puesto de trabajo, el tema de la supervisión que va a tener que ejercer posiblemente con sus dependientes, o esa supervisión que va a tener, ¿no?, de su inmediato superior, el tema del esfuerzo mental que puede incluso demandar las funciones que tiene asignado para este puesto de trabajo, el esfuerzo físico, las responsabilidades, las condiciones laborales. Entonces, todo eso deberíamos nosotros considerar a la hora de definir estos grados. Entonces, podríamos decir que como en el primer caso, si tuviéramos un jefe de recursos humanos, ¿a qué grado nosotros lo podríamos clasificar? ¿O a qué grado nosotros le podríamos asignar? Generalmente, como es un cargo estratégico, debería estar con una valoración alta y más debería ajustarse a lo que está definido en el grado 3, ¿no? Para un analista podría estar en un grado 2, ya para un asistente debería estar en un grado donde realmente las exigencias sean mínimas, ¿no?, o sean las suficientes para un puesto de trabajo. Ventajas y desventajas de este método. ¿Qué ventajas tendrá? Si bien es un método sencillo, también podríamos decir es un método que se lo podría aplicar con facilidad, también se podría ajustar a las organizaciones, pero ¿qué tipo de desventajas ustedes le encuentran al método? A ver, Maribel, si está ahí, a ver, si nos puede ayudar. Hola, Licen. Maribel, a ver, ¿qué desventajas usted le encuentra al método? Tal vez que entre los trabajadores del mismo grado no se puede determinar sus jerarquías. Ya, no se puede determinar la jerarquía. Ya, pero justamente con esta valoración lo que queremos es ver qué puesto de trabajo tendrá una valoración mayor. A ver, Soledad, si está ahí también, si nos puede ayudar con alguna desventaja de este método. Licenciado. Sí, alguna desventaja que le encuentre el método. Complicaciones con los nuevos cargos, licenciado. ¿Nuevos cargos? Que se complicaría con los nuevos cargos, me dicen. Sí. Ya, pero especialmente podríamos decir que es un método que se complica a medida que van avanzando, ¿no?, la cantidad de puestos de trabajo a ser analizados en una empresa. Entonces, eso a veces puede generar muchas veces que no hay una valoración exacta. También podríamos decir que a veces cuando se diseñan estos grados, ¿no?, estos grados que los hemos visto hace un momento, podríamos encontrar que un grado, o mejor dicho, un puesto de trabajo puede pertenecer al grado 2 y al grado 3, o puede pertenecer a 3 grados cuando a veces no están bien redactados, ¿no? Entonces, el tema de la redacción de estos grados también hace que se vuelva complejo el método. ¿Ya? El método de puntos por factores. Este método es el método que más se utiliza. Si alguna vez ustedes han participado de este proyecto y han aplicado este método, es el que más se utiliza porque con este método vamos a aprovechar los aspectos cualitativos
que tienen la mayoría de los métodos, vamos a hacer una combinación entre aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Entonces, para eso, nosotros deberíamos seguir todos estos pasos. Primero, deberíamos elegir los factores de valoración. ¿Qué factores nosotros los vamos a considerar para poder valorar un puesto de trabajo? Vamos a hablar de los requisitos profesionales, vamos a hablar del tema de la responsabilidad, del esfuerzo, el tema de las condiciones de trabajo. No sé si recuerdan que estos factores correspondían más al análisis de un puesto de trabajo. Entonces, a partir del análisis del puesto de trabajo, nosotros podríamos identificarlos. Nosotros elegimos los factores de valoración. Posteriormente, tenemos que ponderar estos factores. Entonces tenemos que ahí asignarle un peso relativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, decimos que el tema de la experiencia para nosotros va a tener un peso y siempre lo vamos a reflejar en un porcentaje. Por ejemplo, podríamos decir que la experiencia va a tener un peso porcentual de 50%, ¿no? Porque para nosotros es importante que ese puesto de trabajo tenga la experiencia necesaria para poder cumplir con las funciones asignadas. Entonces, le hemos asignado un peso porcentual a ese factor que hemos definido sobre la experiencia en un determinado tema. El establecimiento de grados, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ahí podríamos nosotros dividir el factor, es decir, el número de grados. Por ejemplo, para la experiencia podríamos tener 3 grados. El primer grado podría ser una experiencia de 1 año, el segundo grado podría ser una experiencia de hasta 3 años, y en el tercer grado podríamos decir que ese puesto debe tener una experiencia de hasta 5 años. Entonces vamos a tener un establecimiento de grados para poderle asignar un puntaje, ¿no? Entonces ahí, cuando nosotros establecemos los grados, lo que queremos más bien es reflejar un poco más la dificultad y la importancia que los van a diferenciar entre ellos mismos, ¿no? Es decir, entre los grados. Acá vamos a elaborar un manual que prácticamente va a ser y va a contener todas las indicaciones para que los analistas de puestos de trabajo vayan a recabar información y vayan observando y vayan analizando el puesto de trabajo. Vamos a tener la descripción de los factores, qué factores los hemos identificado, cuántos grados vamos a tener para poder empezar a valorar el puesto de trabajo. Ya en un siguiente paso vamos a tener a aquella comisión, ¿no? Vamos a tener una comisión que realmente ya delibere y le asigne el puntaje final a cada puesto de trabajo, obviamente con la participación de las áreas involucradas, obviamente con la participación de los analistas, con la participación con todos los líderes, ¿no?, de este proyecto a la hora de hacer la valoración de puestos de trabajo. El tema de la estructura salarial. Cuando nosotros hayamos obtenido la valoración de puestos para cada cargo, nosotros vamos a poder obtener como una dispersión similar a la que se presenta en este gráfico, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, acá la valoración con el salario que van obteniendo en esta parte, ¿no? Entonces vamos a tener una dispersión como esta, lo cual va a hacer que nosotros tengamos que aplicar un método, un modelo matemático para poder lograr una recta salarial o una curva salarial. Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros podamos tener una recta o vamos a tener una curva salarial? Es decir, esto va a depender de la forma en la cual nosotros vayamos aplicando y le vayamos asignando el puntaje correspondiente.
Por ejemplo, si tenemos, que lo vamos a revisar en la clase de mañana con un ejemplo práctico, si nosotros le asignamos un puntaje a estos grados, los hemos establecidos para cada factor, si nosotros le asignamos un puntaje que corresponda más a una progresión aritmética, es decir, para el grado 1, 10 puntos, para el grado 2, 20 puntos y para el grado 3, 30 puntos. Entonces ahí tendremos una progresión aritmética que nos permitiría obtener una recta salarial. Pero si nosotros tenemos una progresión geométrica, que podría ser de 10 puntos para el grado 1, podríamos tener 20 puntos para el grado 2 y 40 puntos para el grado 3, con una progresión geométrica. Ahí nosotros ya vamos a tener una curva salarial. Entonces, depende la forma y el puntaje que vayamos asignándoles a los factores de valoración, los cuales van a determinar si vamos a tener una recta o vamos a tener una curva salarial que al final va a tener la misma importancia, porque nos va a permitir analizar, nos va a permitir tomar decisiones de ajuste de salarios. Vamos a tener que rebajar sueldos, vamos a tener que incrementar los salarios a nuestros empleados, que van a poder realmente ayudarnos a poder tomar buenas decisiones. Entonces vamos a tener una línea media como una curva salarial que nos permita lograr ese objetivo, ¿no? Y a manera de conocimiento general, porque es un método más específico, es un método que realmente se aplica más para el sector industrial, es este método LEST, que nos permite evaluar las condiciones laborales de una forma más objetiva, porque se van a aplicar instrumentos, ¿no? Y se van a aplicar instrumentos de medición que realmente puedan incluso medir las condiciones ambientales que se puedan tener en el puesto de trabajo. Entonces, este método, este último método que lo estamos viendo, es un método que no se puede aplicar a cualquier empresa. Sí o sí tiene que ser una industria para que se puedan utilizar las herramientas correspondientes. Acá, lo que hacemos es considerar estas 14 variables, ¿no?, que están agrupadas en 5 dimensiones. El tema físico, la carga física, la carga mental, los tiempos psicosociales, los tiempos de trabajo, y como pueden ver, se miden aspectos como el ambiente, el ruido, la iluminación, vibraciones, la carga estática, la dinámica, el tema de la complejidad, el tema de la atención que debería tener o ponerle el empleado a las funciones que va a realizar, el tema de las comunicaciones, las relaciones, el tiempo de trabajo, para que nosotros podamos obtener información. ¿Cómo nosotros vamos a poder obtener información? Ahí nosotros aplicaríamos, como por ejemplo, el tema de herramientas como el luxómetro, por ejemplo, ¿no?, para el tema de la luminosidad, ¿no?, para el tema de la luz. Entonces, a partir de esa información que se vaya obteniendo, nosotros vamos a tener un sistema de puntuación que simplemente califican al puesto de trabajo en función a si están en una situación satisfactoria o si bien están en una situación de nocividad, que realmente se considera molesto, ¿no?, una situación molesta para ese puesto de trabajo, ¿no?, para la persona que va a llegar a ocupar ese puesto de trabajo. Entonces las personas, es decir, los analistas, deberían observar la actividad para poder empezar a recoger información, ¿no? El tema de la intensidad sonora, muchas veces se utilizan herramientas como el sonómetro, el tema como la medición de distancias, cintas métricas, cronómetros, el manejo de tiempos. Entonces, ese tipo de instrumentos nos va a llegar a
obtener información que va a ser mucho más objetiva, ¿no? Va a ser información objetiva, va a ser información más exacta que especialmente se maneja en el sector industrial, ¿no? Que es lo que le va a interesar a la empresa que esté utilizando el método. Pero el método que nosotros vamos a utilizar, que es el método más como les digo, más útil y más de mayor utilización en las empresas, es el de puntos por factores, ¿no? Porque combina aspectos cualitativos como también combina aspectos cuantitativos. Yo creo que va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo, ¿no? Porque acá, como hemos ido viendo paso por paso, no hemos podido ver realmente su aplicación, ¿no? Y las ventajas que nos va a poder proporcionar este método. No sé si tienen alguna consulta, tienen algún comentario sobre los métodos que hemos podido ver. Este tema de la valoración igual es aplicable a los cargos o sea, a los sueldos que generalmente consideran una parte que es variable, a los que están sujetos a ventas o... Sí, más que todo en ventas, ¿no? Sí, porque cuando se analiza un puesto de trabajo, lo que también se debería considerar es todas esas dimensiones, ¿no? No solamente el salario fijo, sino el variable, porque el sueldo variable también va a influir directamente en la motivación del empleado. Entonces, si nosotros descuidamos ese aspecto del sueldo variable, podríamos nosotros ya incluso olvidarnos de que es una parte o un componente importante de ese cargo, ¿no? Específico que podría ser un puesto de ventas, un puesto comercial, ¿no? Más bien es clave para la organización. ¿Qué tipo de esfuerzo adicional le demandaría al ocupante de ese puesto de trabajo poder alcanzar esas metas, ¿no? Esas metas a la hora de hacer su valoración. Entonces sí se considera, ¿no? Mariela, ¿tiene alguna consulta? Creo que hoy día pocos han prendido su cámara y estamos creo que unos 3 o 4 con cámara, ¿no? No hay más personas. Me decía José que iban a tomar una foto del curso también. No sé si les han comentado. Sí, eso indicó que en el transcurso de la semana, pero no nos dijo cuándo. Sí. A ver, pensaba que iba a ser hoy día, pero si no va a ser el día viernes, no nuestro último día de clase. Así que para el día viernes, ¿sí? Para el día viernes, no hay problema. Para el día viernes, si pueden traer los 3 puestos de trabajo, los podamos analizar y con el ejemplo práctico que les voy a mostrar, también podamos nosotros hacer la aplicación, ¿no? de los métodos que les hemos mostrado. Entonces, en una aplicación se va a poder comprender más, ¿no? Se va a poder revisar mejor todo lo que hemos visto en las diapositivas. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, algún comentario adicional que podamos tener? De los puestos, licenciado, ¿hay que traer la descripción de cada puesto? Lo ideal sería que, obviamente, como es un puesto de su empresa, o es un puesto conocido, entonces usted va a saber, ¿no? Cuáles son las funciones, qué factores de valoración nosotros podríamos considerar para poder evaluar ese puesto. Entonces, como usted ya va a conocer el puesto de trabajo, podría identificar aquellos factores que inciden directamente en el logro del objetivo para ese puesto de trabajo. Sería importante que conozca el puesto, ¿no? Si no lo conoce, obviamente va a ser difícil valorarlo. Claro. ¿No? Es importante conocer el puesto de trabajo. Y vamos a ver en el ejemplo, ¿no? El día viernes vamos a ver un ejemplo
Y se los voy a traer y se los voy a mostrar, ¿no? Para el tema de las gráficas, para el tema de la ponderación que se hace, la definición de los grados, los puntajes que generalmente se aplican o se utilizan en esos factores, ¿no? Ya, ¿alguna otra consulta? A ver, alguien que no ha participado. Telma, ¿alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Lice, lo que yo estaba viendo en la valoración de los cargos, por ejemplo, yo trabajo en la banca, en el área de caja, sí o sí uno cuando entra con el mínimo. Incentivos serían solamente las fallas de caja y algunos bonos extras, pero eso no es en todos los bancos. Y tampoco es en todos los cargos, porque como decían, llegamos a un puesto laboral y ya no nos mueven tampoco. Lo único que nos dan, digamos, el aumento si es por ley o cada año por la antigüedad, pero de ahí a moverlo, por ejemplo, yo tengo un caso de una cajera que ya está 15 años en el cargo y gana incluso creo que más que el jefe operativo, jefe de agencia. Y lo que estaban viendo en la banca era uno, buscar cualquier cosa para retirarla porque le están cansando. Dos, de una vez o le cambian de puesto, pero ya le van a cambiar de área. Pero como decía usted, no van a mover el tema ni incremento y se va a quedar con ese nivel salarial. Así es, pero para esa persona específicamente se debería haber pensado, ¿no? En un plan de carrera, se debería haber pensado para que la persona también esté motivada en ese puesto, porque me imagino que ya tal vez está teniendo muchas dificultades, o ya no tiene el mismo empeño, o ya no está alcanzando los objetivos que se buscan en un cajero, ¿no? Entonces tiene más fallas, pero no debe estar motivada en el puesto de trabajo. Entonces se debería haber pensado en incluso hacer una rotación de personal cuando no se le puede hacer crecer profesionalmente, ¿no? Ya debería estar incluso en un cargo de jefatura de operativa, ¿no? Con 15 años en la empresa. Se le hizo la rotación de personal, se le hizo rotación de agencia, se le propuso, pero tampoco se le pudo ratificar, porque faltaban muchas cosas para que ella pueda ejercer el cargo de jefa de cajas y más aún, digamos, para servicios. Sí se le ha dado un plan de carrera a ella, pero tampoco, digamos, ella presenta la voluntad ni el esmero de hacerlo. O sea, para ella es, me quedo en cajas y listo, digamos, cumplo con mi trabajo, procedimientos y demás, y ya. Sí, tal vez el tema de su formación académica, ¿no? Ha afectado, ¿no? Yo conocí un caso donde una persona no podía ascender porque no tenía un título, ¿no? Y en el banco es muy necesario, ¿no? Entonces no tenía un título para poder tener un cargo más de supervisión o de jefatura, ¿no? En esa área. Posiblemente tal vez esa sea una de las razones, no tenga título. Ya, entonces, gracias por la participación. El día viernes, por favor, traigan sus cargos, los cargos. Vamos a comentar también las dos lecturas, como les decía. Vamos a hacer un análisis. Y a partir de eso, también vamos a poder revisar el caso práctico, ¿no? Que se los voy a traer. Y ahí va a quedar mucho más claro los métodos, ¿no? Porque ver simplemente los pasos que se debe seguir a veces no resulta de mucha utilidad. Ya, bueno, quedamos en eso.